Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ahí veo que Buenas van, bueno, tardes. todavía van entrando, van apareciendo a poquito. Así que esperamos. Hola, buenas tardes. Buenas. Bueno, ahí creo que ya está, ya entró, ya tenemos 79 participantes, así que hemos entrado todos. Bueno, ¿qué tal, Brian? En principio les pedimos que, creo que entran igualmente con el micrófono inhabilitado. Después si quieren hablar, preguntar, es como que fuera que estuviéramos en un encuentro presencial. Habilitan micrófono y preguntan, o si no les anda el micrófono, mandan por el chat y lo vamos viendo. El tema del chat a veces pasa que, no sé cuán familiarizados están ustedes con Zoom, pero a veces pasa que si estamos presentando algo no lo vemos en el momento, entonces capaz tardamos un poquito en responder. Pero bueno, yo me presento brevemente, después se van a presentar las otras profesoras. Mi nombre es Silvio Insigne, soy profe de la Universidad de Almirante Brown, de una materia llamada Sistemas Contables 2, y bueno, principalmente eso. No sé si se quieren presentar. Cari, Hola, ¿se escucha bien? perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Yo soy la profesora Karina Quinteros, también estoy junto con Silvio y Romina en Sistemas Contables 2. Y también, como Silvio, en principio eso, y después otros detalles también, vamos a ir contando. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. También soy docente de la Universidad Nacional Guillermo Brown. Participé de las materias Sistemas Contables 1 y recientemente Sistemas Contables 2 con mis colegas que participan en este curso, y también pertenezco a la planta no docente de la Universidad de la UNAP. No sé si ustedes en líneas generales conocen a la universidad, si alguno es estudiante de la universidad, pero bueno, pertenezco también, digamos, al ámbito docente y no docente de la misma. Sean muy bienvenidos, espero que este curso les sea útil. Estamos aquí dispuestos para que sea lo más positivo para ustedes, y estamos abiertos a las dudas y a que este sea un canal de ida y vuelta para que sea en beneficio de los objetivos que los hicieron anotarse. Así que les doy la bienvenida a todos. Bien. Bueno, para contarles un poquito cómo va a ser la dinámica hoy, como es el primer encuentro, vamos a hacer algunas cosas que no se van a repetir en principio, salvo que necesiten. Primero vamos a hacer un poco un recorrido por la página de extensión donde está el curso para que conozcan cada una de las partes, las secciones y un poco la dinámica que vamos a hacer. Después voy a hacer una breve introducción sobre algunos temas medio básicos de Excel. Y después, bueno, van a seguir con Romy, que va a hacer un repaso de temas de contabilidad. Y después con Cari, que va a hacer la parte de Excel. Así que van a tener la posibilidad de conocernos a los tres en el primer encuentro. Y bueno, después la dinámica en cada encuentro les iremos contando cómo sigue. Entonces, voy a compartir pantalla. Les voy a pedir si me dicen si se ve bien o no se ve bien. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces acá entramos, yo ya me registré en la página, ¿no? Entonces ya entré y acá me aparece este curso. Ustedes les debería pasar lo mismo, entran al curso. Y acá teníamos la presentación de este curso de Excel, bueno, los objetivos que estamos hablando. Esto nace como una necesidad que nosotros detectamos en las cursadas, de reforzar algunos temas de contabilidad y algunos temas de Excel. Así arranca el curso y después a la gente de extensión le pareció bueno abrirlo a la comunidad. Entonces un poco el esquema básico tiene contabilidad y tiene Excel. Lo que no quita, si alguien no es contador o no está estudiando contabilidad, nosotros igual adaptamos un poco el contenido para que sea útil para una persona que tenga un comercio, aunque no sea contador, que tenga un comercio, algún emprendimiento o algo, y les puedan servir algunos temas contables que además podría desarrollar con el Excel. Acá tenemos en la pantalla, en la hoja de presentación,
Los objetivos del curso, el cronograma de clases con el contenido, como para que ustedes sepan qué va a haber en cada clase, algo de metodología, una presentación breve de nosotros tres, y después había un cuestionario inicial que ya vimos que algunas personas lo pudieron ir respondiendo. Acá lo que pretendíamos, más que nada, era conocer un poco el perfil de los que estaban participando en este curso y poder ver un poco el nivel de qué teníamos que, cómo encarar, digamos, cada uno de los temas, ¿no? Ese es un poco el objetivo, así que si lo pueden responder, es bastante sencillo, van a entrar acá al cuestionario y van a poder, acá esto es una prueba que hice yo, pero a ustedes les va a aparecer como para empezar a responder, son 10 preguntas cortitas, bastante sencillas, que si las tienen siempre la opción de poner que no conocen el tema, en lo contable, como para que nosotros también podamos saber cuántas de las personas que están participando saben de temas de contabilidad o no, y adaptar el contenido, como decíamos. Eso en la cuestión inicial. Y después en la clase 1, la dinámica va a ser similar en todas las clases. En la clase 1 le presentamos los temas que vamos a hablar, nuevamente. Hay algún material que vamos a ver en la clase, y después va a haber una actividad que le vamos a dejar como para nosotros poder verificar si los temas que fuimos contando en la clase de hoy, por ejemplo, o sea, durante el resto de la semana, les va a aparecer el cuestionario, y a nosotros nos sirve para ver si los temas que fuimos contando se entendieron o no, y a ustedes también les sirve para saber si entendieron o no. Habíamos puesto ayer un foro, pero como se cortó la luz y todo eso, no sé si por eso desapareció. Ah, no, acá está, el foro. En este foro ustedes van a poder entrar y si tienen alguna pregunta, algún contenido de la clase, lo van a poder preguntar acá. Igualmente tienen los canales de extensión también, por si tienen que preguntar algo, comentar algo, pero si no, acá también nos pueden mandar, y nosotros, no les digo que es instantáneo, pero vamos, cada tanto vamos al aula y revisamos si hay alguna consulta o algo. ¿Está bien? Esto en cuanto a lo que es el campus. Respecto de esto, voy a volver un Disculpa, cachito. Silvio, te Sí, interrumpo un minuto. sí. Estoy viendo en el chat que algunos quizás están entrando al campus de lo que son las carreras. Este es el campus de extensión. Sí. Les Le comento porque podríamos. están diciendo que ven las materias que están cursando, pero no los cursos de extensión. Es Claro. otro link el que tienen que ingresar para poder acceder al curso. Sí, yo ahora se los voy a copiar, estoy buscando. Bueno, igual acá, pero en el campus tiene que estar. Ven que dice acá extensión.unap.edu.ar. Prueben con este. Te Debería vemos a estar. vos, no vemos la pantalla. Perdón, me olvidé de compartir. Vamos. Comparto pantalla de nuevo, porque había descompartido. Fíjense acá, ahora sí ven, ¿no? Voy a copiar Sí, esto, extensión. Les debería haber llegado algún. Ahí les paso. DNI, ahí está, perfecto. Ahí alguien compartió el usuario, que es el denisin.com, y cuál es la clave que le pasaron. Esta es la página, entonces si entran a esa página con su DNI y la clave UNAP, la U mayúscula, punto 2023, deberían poder entrar a este mismo campus, a la parte inicial, como vieron que tenía yo acá. Ahí abren el chat. Acá abren el curso y deberían poder ver, como decíamos, la presentación, el cuestión inicial, la clase 1 y el contenido de lo que vamos dando. También después va a quedar la grabación de la clase. ¿Está bien? No va a estar en el momento porque lleva un proceso, pero después también va a aparecer eso. Bueno, eso en cuanto a la página. Les iba a preguntar si, justamente les iba a preguntar si se entendía, si tenían alguna duda, alguna pregunta. Justo ahí Romy me dijo lo de la página que no tenían. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda. Ya están pudiendo entrar o no. Está bien, los que ya tenían acá de extensión les avisan que los que ya tenían usuario continúan con el mismo usuario.
Ok, bueno. Los que no están pudiendo entrar, les pido después en todo caso que se comuniquen con extensión. Igualmente, la dinámica del curso de ahora, no necesitan entrar al campus para poder escuchar la clase, así que no se hagan problema. Les pido, seguimos con la clase normalmente. Ustedes después le van planteando a la gente de extensión los que tienen problema para ingresar y seguramente después le van a resolver eso. ¿Bien? Bien. Bueno, hasta ahí vamos bien. Entonces, tema de ingreso al campus, les pido que avisen a extensión y extensión seguramente les va a, si le tienen que blanquear el acceso o algo, lo blanquea. En cuanto a los contenidos de hoy, yo voy a hacer una breve introducción, ahora voy a compartir pantalla de nuevo. ¿Alguien quiere? Porque sí, veo que siguen poniendo de que no pueden entrar. Si alguien quiere agregar algo sobre eso, ¿estamos bien? Bueno, yo les diría después hablen con la gente de extensión y se lo van a poder resolver. Ahora voy a compartir pantalla de nuevo, voy a poner un Excel. No sé, voy a hacer algo medio básico, entonces el que ya usa Excel y conoce Excel, etcétera, me va diciendo en todo caso, me va ayudando, pueden acotar, comentar. Y el que no está acostumbrado a usar Excel, esto es los principios básicos, vamos, del uso del Excel como para que se puedan ubicar. No sé cómo. No, pero Bueno, alguien que está con el audio abierto, si pueden silenciar. Si no silenciamos nosotros. Bien, sí, ya está. Bueno, entonces, lo básico de Excel es cada uno de estos cuadraditos. Silenciar, Dora, listo. Bueno, cada uno de estos cuadraditos le llamamos una celda. También esto es una celda. Cuando nos queremos referir a alguna celda, tenemos la combinación. Esto es tipo la batalla naval. Por acá se ve que hay algo habilitado para escribir, no sé cómo. Cuando nos queremos referir a una celda, vamos a tipo la batalla naval, como les decía, es el nombre de la columna, que son letras, A, B, C, D, E, F, G, etc. Si quiere hasta la última, llega hasta la XFD. Y las filas que están numeradas. ¿Está bien? También vamos hasta la última. No sé, 1.048.576. Sí, tenemos bastante espacio como para hacer cosas. Después, si yo quiero hacer una fórmula, hay varias formas, pero la que funciona tanto acá como en el similar al Excel. Para los que no tienen Excel en la casa, hay algo parecido de Google, y los que tienen cuenta de Google, ¿no? Obviamente, se llama Sheets. Tienen que empezar siempre una fórmula con el símbolo de igual. El símbolo de igual, no sé, chicas, si pueden silenciar, hay alguien que le está entrando audio. Con el símbolo de igual, que lo encuentran en general usando la tecla Shift y el 0, está dibujado arriba. Con eso podemos empezar una fórmula. Las fórmulas más básicas son cuando yo quiero sumar valores que están en dos celdas. Por ejemplo, supongamos que en C1 dijera 10 y en C2 dijera 8. Pongo el más, marco la C2 y ahí me va a dar la suma. Yo acá tuviera 10 y acá tuviera 8, obviamente me da 18. ¿Está bien? Si lo quiero correr, puedo usar la tecla de cortar y lo puedo pegar acá. ¿Está bien? Hasta ahí, eso que dije, alguien le estoy contando, pueden poner en el chat o lo pueden comentar. Bueno, ahí veo que a alguien se le cortó la luz, etc. Bien. ¿Alguien de los que está participando de este encuentro no conocía esto porque no había usado el Excel o para todos es básico? Entonces, si alguien puede responder. Yo nunca usé Excel y para mí recién estoy conociendo. Buenísimo. Bueno, perfecto. Entonces, Luciana, ¿eso que comenté se entendió o no? Sí, se entendió. Ok, bueno. Ahora lo repaso un cachito igual. Bien, okay, ahí Hernán dijo que, bueno, varios nunca usaron Excel. Bueno, tenemos un grupo que está
como esto no es un curso de Excel avanzado o Excel básico, sino que era un curso general, va a estar medio mezclado el grupo. ¿Sabes? Entonces, tengámonos paciencia entre nosotros, porque capaz que algunas cosas para algunos son básicas, para otros no tanto, entonces capaz que hacemos un poquito más lento que para lo que algunos esperarían. ¿Está bien? Entonces, voy a volver a compartir la pantalla, comparto de nuevo el Excel y repaso. Entonces, para abrir el Excel tiene que ir al inicio de la computadora. Ustedes no lo van a ver porque estoy compartiendo el Excel solo, pero inicio. Y ahí dentro de los programas que tienen en la computadora, en general tendría que aparecerles el Excel. ¿Está bien? Si no tienen Excel y tienen una cuenta de Google, hay algo parecido en Google que se llama Sheets. Funciona igual y no tienen que pagar nada ni comprar ningún sistema. ¿Está bien? Y esto de la formulita, comenzando con el igual, es el formato que en general se usa en el de Google. ¿Está bien? Entonces, las cosas básicas son, dijimos, para armar el nombre de una celda tengo que hacer la combinación de la letra y el número. Yo acá había puesto el igual y lo marqué, la C1 la marqué con el mouse. Pero si yo quisiera escribirlo, puedo hacer C1 más C2, y fíjense que se ilumina cada una de las celdas, entonces le doy Enter, y al dar Enter la fórmula como que queda ya escrita, ¿no? Y ahí ven que vuelve a dar 18, ¿no? Porque la escribí a mano, pero igualmente estoy diciéndole a qué celda quiere ir. A la celda que esté en la columna C y en la fila 1. Y después a la que esté en la columna C y en la fila 2. ¿Ven? Eso se ve bien en la pantalla, todo. Consulta. Sí. Yo en mi caso, lo que hago para hacer esa operación, hago Sí. igual, suma, paréntesis, Sí. Perfecto. y luego si voy a la casilla, la selecciono, punto y coma. Sí. Y Puedes hacer así. sale. Cuando tenés dos opciones, como decís, esto es un poquito más avanzado, el que no conoce todavía esta fórmula, no se haga problema, que después más adelante la vamos a retomar. Puede hacer dos opciones, Nahuel creo que era, ¿no? O Nahuel, no sé. Sí, Nahuel. Sí, Nahuel. Nahuel, perfecto. Puedes hacer, como dijiste, suma y marcás el rango, o sea, pones el mouse y sin soltar marcás el rango de todo lo que querés, o si tenés números salteados, pones así, apretás control, marcás el otro, marcás el otro, marcás el otro, el que vos quieras, y te lo vas separando con punto y coma, o como dijiste vos, le escribís el punto y coma, ¿no? O sea, pones igual suma, abrís paréntesis y pones, no sé, C1, punto y coma, C4, punto y coma, C3, cierro. Y ahí es cuando tenés valores salteados. Cuando vos sumas todo un rango, como había hecho acá en este otro formato, pones la autosuma, podés ir acá directamente, autosuma, esta teclita, y marcás todo lo que querés sumar, le das acá el tilde o le das un enter, lo que sea, y ya te queda fija. ¿Está bien? Y ahí te marca todo este rango. Perfecto. ¿Sí? Bien. Buenísima el aporte de Nahuel porque suma seguramente para otros que otros se suma, ¿no? Pero sirve para otras personas. Dos cositas más les quiero contar brevemente antes de liberar para que pueda comenzar Romy. Después hay un montón de atajos que le llaman, ¿no? Entonces, primero vamos a arrancar con lo básico, que son las funciones que están acá arriba, en el panel este de arriba, y después muchas de estas se pueden hacer con atajos. Con atajos es con la combinación de teclas, ¿está bien? Las principales que tenemos es la de copiar. Cuando yo copio algo, lo que hace es copiar la fórmula. O sea, dice, si yo sumo lo que está a la izquierda de la celda donde esté parado, del rango 1 al 15, estoy sumando, no sé, 15, que son 15 celdas, ¿no? Estoy sumando 15 celdas a la izquierda donde esté parado. Entonces, si yo lo copio acá, va a sumar 15 celdas a la izquierda donde esté parado. Si lo copio más abajo, también va a sumar 15 celdas de donde esté parado. ¿Está bien? Entonces, la fórmula de copiar lo que hace es copia la lógica de la fórmula. Y la lógica de la fórmula es sumame las 15 celdas que estén a la izquierda, de donde estoy parado. ¿Está bien? Y no sé, que estén 8 para arriba y 8 para abajo, 7 para arriba, 7 para abajo, no sé cómo me ha quedado. Pero copia esa lógica. No deja fijos valores. Después van a ver con Cari que si quieren dejar fijo algún valor, hay un formato, hay una forma de hacer eso. Esa es la de copiar. La de cortar, a diferencia, lo que hace es saca todo lo que está ahí adentro y lo pega donde vos le digas.
pero lo saca tal cual está, entonces vuelve a mantener el mismo lugar donde yo estaba referenciando. O sea, fíjense que esto suma de la C1 hasta la C15. Lo vuelvo a cortar y lo pego acá y me sigue sumando la C1 a la C15. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo corto tal cual la fórmula o lo que haya adentro, igualito, no cambia nada. Si yo copio y pego, va adaptando a la ubicación relativa de esa celda. Si yo copio esto, fíjense que esto va del 1 al 15. Si yo lo copio más arriba, debería tirar un error ahora. ¿Ves? Ahí tira un error. ¿Por qué? Porque dice, está parado acá y dice, voy a sumar 1, 2, 3, 4 celdas arriba donde esté parado. Y después la que estoy parado y 10 más para abajo. Como yo lo pegué acá, no tiene 4 celdas para arriba. Entonces dice, che, no lo puedo hacer. ¿Ven? Y ahí me tira un error. ¿Ves que dice ref? Porque hay una referencia que no es válida, porque no hay 4 celdas para arriba. Entonces no lo puedo hacer. Bueno, esto es lo básico de Excel. La celda se denomina por la combinación de la letra que refiere a la columna y la fila que refiere, el número que refiere a la fila. Si quiero hacer una suma sencilla o una resta o lo que fuere, arranco con el igual, elijo la celda, les pongo más, menos, multiplicar, dividir, por lo que sea. ¿Está bien? Les hago una con resta. Vamos a hacer C1 menos C2. El más, el menos depende del tipo de teclado que tienen. Es más, si tienen un teclado numérico incluido en el teclado, es más fácil de encontrarlo. Y si no, en general está abajo de la ñ, por ahí el menos. Por ejemplo. Esa es una resta. Acá habíamos hecho una suma, acá hicimos una resta. Si quiero hacer una multiplicación, hago C1 por C2. Si quiero hacer una división, hago... Acuérdense que además de escribir el nombre de la celda, lo puedo elegir con el mouse. Voy con el mouse, aprieto la tecla izquierda y divido por la de abajo. La elegí y le apreté el mouse. Para digamos, terminar la fórmula, o presiono la teclita esta o el enter, ¿no? Y ahí tenemos, esto lo voy a mover, que es como cortar, una suma, una resta, una multiplicación, una división. Voy a dejar de compartir para verle las caras y ver si Cari o Romy quieren agregar algo que no esté contando ahora en la primera parte como que sea necesario para después. Zaira puso, no conozco Excel, si lo puede repasar. No sé, Zaira, ¿a qué te referís? Para que Silvio pueda ver de ayudarte. De todas maneras, clase a clase vamos a ir repitiendo básicamente estas fórmulas de sumar, restar, dividir, multiplicar, porque vamos a hacer varios ejemplos en Excel a raíz de los conceptos que vamos a ver, contables o no contables, pero lo vamos a ir aplicando clase a clase y tal vez con las repeticiones de clase a clase les va a ir quedando más el concepto o cómo utilizar en Excel esas fórmulas. Claro, O esas también le va a funciones, quedar la grabación. Claro, la grabación y Claro, y eso. también va a quedar la grabación. Repito brevemente lo de la multiplicación, por las dudas, no sé si quedó claro o no, pero lo que hice fue, acá la marco la formulita, igual Sí, C1, el por vendría a ser el asterisco en el teclado numérico, un siempre, sí. asterisquito, ¿sí? Por C2. Y el de la división es la barra, esta la que va para, la que mira para la derecha, ¿no? ¿Está bien? Porque hay otra barra que es la inversa, pero bueno, esta es la barra más común que usamos, ¿está bien? Entonces, la suma es fácil, es el más, la del menos es el menos también. La del por es la única rara porque no es una X, como haríamos si estuviéramos escribiendo en imprenta o algo de eso, sino que es el asterisquito, y la división creo que es similar a la que aprendimos en el colegio, nada más que no tiene los dos puntitos arriba y abajo, ¿no? Pero con eso tenemos ya lo básico, ¿está bien? Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, sí, justo. Sí, sí. Perfecto, buenísimo. Bueno, yo ahora me quedo silenciado, les va a empezar a contar Romy un poquito de temas contables. Ahí lo dejo en las manos de Romy. Bueno,
Lo que vamos a empezar a ver acá es la parte, como dijo Silvio, un poquito de lo contable, una introducción. Este curso es Excel para sistemas contables, entonces se mecha contenido de Excel con algo de contabilidad. Nosotros vamos a empezar de lo básico. En este caso tenemos la ecuación patrimonial. Obviamente vamos a estar hablando de la estructura de una empresa o de una organización, ¿sí? Y lo que compone el patrimonio de una empresa es básicamente el activo y el pasivo, ¿sí? En la ecuación patrimonial básica tenemos el activo, que el activo incluye todos los bienes y derechos en titularidad de la empresa, ¿sí? Eso es muy importante que tengan en cuenta, que no se trata de bienes ni derechos propios de los propietarios, sino que están a título de la empresa, ¿sí? Ya sean un bien que fuera un inmueble, tiene que estar a nombre de la empresa, un alquiler de un local, tiene que estar el contrato firmado con la empresa, y los créditos, que serían esos derechos, que incluyen los activos, también tienen que estar a favor de la empresa. Eso es lo que sería el activo, ¿sí? Todos los bienes y los derechos que posee la empresa. Y después tenemos, por otro lado, los pasivos. Los pasivos son las obligaciones que tiene la empresa. Que las obligaciones tenemos distintos tipos, ¿sí? Por ejemplo, con terceros pueden ser con organismos, por ejemplo con la AFIP, cuando se trata de algún tipo de impuestos, que se generan a través de declaraciones juradas, impuesto a las ganancias, impuesto a las cargas sociales, cuando se trata de liquidaciones de sueldos. También puede ser obligaciones de deudas con proveedores, porque nosotros podemos tener una compra de una mercadería, si se trata de una empresa que revende, por ejemplo, algún tipo de mercadería, y nos dan a pagar, no sé, a 30 días, y una parte en efectivo, o la totalidad negociable a plazo. Eso genera una obligación para el ente de cumplirla en el tiempo establecido. Entonces tenemos distintos tipos de obligaciones. También puede ser con bancos, solicitando préstamos bancarios, con entidades financieras, ¿sí? Pero todo ese tipo de obligaciones tienen que recordar que tienen que estar a título de la empresa. ¿Qué significa? Que si hay una factura, las facturas, ya sea de lo que ingresa al patrimonio como activo, por ejemplo una mercadería, como la factura que nosotros emitimos de venta, eso sería en realidad una operación que ya genera un resultado, pero viene al caso de que todo tiene que estar a nombre de la empresa, ¿sí? No puede existir en la contabilidad de la empresa papeles de trabajo, factura, documentación respaldatoria, que no esté a nombre de la empresa o la organización, ¿sí? Entonces, por un lado, como dijimos, teníamos los activos, que son bienes y derechos, y del otro lado, los pasivos, que son las obligaciones. Y luego tenemos una parte importante, que es el capital, que es el patrimonio neto, ¿sí? El patrimonio neto es el capital, que inicialmente es el aporte de los socios, ¿sí? Donde los que forman la sociedad, por ejemplo, aportan. Puede ser dinero en efectivo, puede ser un inmueble, puede ser mercaderías. Todo eso va a formar parte del patrimonio neto. Esta ecuación, ustedes van a ver que por un lado tenemos el activo, después es una fórmula, tenemos un igual, y tenemos el pasivo más el patrimonio neto. ¿Esto qué quiere decir? Que la totalidad que suma el activo de la empresa debe ser igual a la suma de todos los pasivos y el patrimonio neto que conforman esa contabilidad y ese contenido de obligaciones y capital de la empresa. Luego, cuando empieza a funcionar la empresa, aparecen resultados. Esos resultados se generan por la misma actividad de la empresa, ¿sí? Por ventas, por nuevos aportes de socios. Entonces es cuando empieza a funcionar. Entonces, en la estructura dinámica, lo que se le agrega a la igualdad del lado del pasivo son, además de los aportes de los socios, que inicialmente lo veíamos como patrimonio neto, son resultados acumulados.
Los resultados en el inicio de la empresa van a ser los resultados iniciales del primer ejercicio que tiene la empresa. Luego, los ejercicios duran 12 meses, y luego al finalizar ese periodo de duración, se hace un corte y se ven los resultados de ese ejercicio. Pueden ser resultados negativos o resultados positivos, ¿sí? Pueden ser ganancias o pérdidas, se lo llama también así. Entonces, por eso se le denomina, ahí ustedes ven, como resultados acumulados. Son los iniciales más los de ejercicios posteriores. Ahí no sé si todos van siguiendo lo que yo les estoy comentando. Como dijo Karina, todo esto lo vamos a ir viendo dentro de los que son bienes y derechos y lo que son las obligaciones, o sea, activo y pasivo. Hay cuentas, esas cuentas tienen un nombre donde engloban distintas características que los abarca para que tengan similares, para que ustedes puedan utilizar, por ejemplo, la cuenta mercaderías, ¿a qué la van a utilizar? A todos los bienes destinados a la venta, ¿sí? Entonces, sería un bien, que es un activo. Como les dije, lo vamos a ir viendo a medida que va transcurriendo el curso con ejemplos. Pero básicamente esto es un englobe y un panorama general de lo que es el activo, el pasivo y el patrimonio neto para ir introduciéndonos en la contabilidad. Para los que no pueden acceder al campus, ya lo dijimos anteriormente, quédense tranquilos, traten de seguir la clase. Esta clase va a estar subida al campus y a través de la gente de extensión van a tratar de resolver el tema del acceso. Si entraron tarde y no vieron el chat, y es la primera vez, es el DNI, la extensión no es la misma que el campus para utilizar por las carreras, sino el de extensión, y es DNI, y es una.2023. ¿Sí? Pero sigan la clase ahora, no se distraigan con el tema del acceso al campus. Esto lo vamos a subir y lo van a poder ver posteriormente. Bueno, al ver no hay ninguna pregunta, entonces voy a continuar con la siguiente filmina. Acá hablamos un poco más de lo que es un activo y un pasivo. Hay algunos ejemplos ahí en el llamado ahí a la derecha, que son nombres de cuentas, ¿sí? Las empresas tienen un plan de cuentas, en todas las empresas no es el mismo. Si dentro de la estructura de la empresa tiene que respetar ese plan de cuentas, no puede elegir otra cuenta o utilizar otro plan. Si está establecido y hay sistemas donde están grabadas esas cuentas. Por ejemplo, acá tenemos moneda extranjera, valores a depositar, documentos a cobrar, mercaderías, bueno, hay algunas que no están, que yo se las voy a decir, rodados, la cuenta banco. La cuenta banco tiene que tener mucha atención en que la empresa puede tener distintos bancos y distintos tipos de cuentas. Eso es necesario que ese plan de cuenta distinga para no mezclar los saldos de una cuenta y otra. ¿Por qué? Porque hay una parte que también realiza la empresa, que son conciliaciones bancarias, que es para tener un control entre la contabilidad y lo que realmente tenemos en nuestra cuenta bancaria, para hablarlo en criollo y que lo entendamos, que sería lo que antiguamente se llamaba extracto bancario, que se puede bajar, pero bueno, hoy en día uno entra al home banking y puede sacar los movimientos desde la fecha de inicio hasta la que uno quiere. Hay un lapso que permite cada banco, pero bueno, nosotros tenemos que hacer como empresa una conciliación para que eso tenga una coherencia y que si hay diferencias se puedan ajustar, identificar por qué, ¿sí? Si es algo que nosotros en la contabilidad omitimos contabilizar, o si hay algo que apareció un gasto bancario, por ejemplo, y que nosotros no sabíamos que íbamos a tener, entonces ese extracto nos da esa información y ahí hacemos la registración en el sistema. Volviendo a las cuentas, esto era por la cuenta banco, es importante identificar el tipo de banco. Cada banco va a tener su cuenta, y también tenemos caja de ahorro, cuenta corriente, plazo fijo, por eso separarlos en distintas cuentas. El activo tenemos que tener en cuenta, acá en la filmina lo ven, que puede tener dos tipos de valores: valor de cambio y valor de uso.
Un bien, en este caso estamos hablando de bienes, tiene un valor de cambio cuando existe la posibilidad de canjearlo por efectivo o por otro activo, ¿sí? Por ejemplo, tengo mercaderías, las vendo, cambio mercaderías por dinero en efectivo. Ambos son considerados bienes y son considerados activos, ¿sí? Ahí estamos cambiando. Está el ejemplo de efectivo, la cuenta que se utiliza normalmente es la cuenta caja, y por otro activo es si, por ejemplo, no sé, cambiamos una mercadería por otra, si tenemos justo un proveedor que también consume parte de insumos que nosotros vendemos. Eso es un caso que puede suceder, no es lo más común, pero podemos canjearlo por otro activo. Y si no, podemos utilizarlo para cancelar una obligación. Una obligación, recuerden que forma parte del pasivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo cancelamos una obligación? Por ejemplo, que tenemos una deuda con el banco. Lo podemos cancelar haciendo un depósito en la cuenta, con día previo a la fecha que nosotros sabemos que el banco nos debita ese préstamo, o simplemente tener saldo en esa cuenta y que el banco descuente el monto de ese préstamo. Otro ejemplo de cancelar una obligación sería pagar un servicio, ¿sí? Nosotros tenemos servicios que son también llamados costos fijos, que a veces incurren en el costo de la mercadería que nosotros vendemos y que las tenemos que considerar para ponerle un precio a esa mercadería. Por ejemplo, la luz. No sé, una empresa que fabrica, es muy importante tener en cuenta cuánto tenemos de consumo de luz para incorporarlo a ese costo que va a formar parte del precio de venta. Entonces, para pagar el servicio de luz, es un gasto, es una obligación, es un pasivo, nosotros necesitamos ese activo que tiene valor de cambio. Por ejemplo, a través de una caja, si vamos, por ejemplo, a un Rapipago, o hoy en día la mayoría de las cosas se paga por Mercado Pago o por cuenta bancaria, home banking, pago mis cuentas, link, y todo eso formaría parte de lo que sería banco. Banco es un activo, entonces ahí volvemos a lo que es un bien de cambio, ¿sí? Estamos cancelando una obligación. Hay infinitas obligaciones, puede ser un alquiler. Recuerden que tiene que estar el alquiler a nombre de la empresa, ¿sí? No puede pagar con dinero a la empresa el dueño el alquiler de, no sé, su casa particular, ¿ok? Y después lo puede distribuir a los propietarios del ente. Esto puede ser por decisión de asamblea, o al cierre de ejercicio se decide, puede estar por ley, una distribución, que pueden ser reservas. Entonces esos bienes o ese activo o lo que se haya generado, por supuesto tiene que dar beneficio a la empresa, resultado positivo, se distribuyen a los propietarios. ¿Van siguiendo el valor de cambio? Bueno, entiendo que sí. Sí, Y después tenemos el valor de uso, ¿sí? El valor de uso es cuando el ente puede emplearlo en alguna actividad productora de ingresos. Por ejemplo, nosotros podemos tener como empresa rodados, ¿sí? Los rodados nos pueden servir para la logística, para ir a retirar mercadería a nuestros proveedores, para hacer entrega a nuestros clientes de esos productos, de esas mercaderías. Y también pueden tener valor de uso otro tipo de bienes, como ser una maquinaria, ¿sí? O algún tipo de inmueble tiene valor de uso mientras lo tengamos en nuestra propiedad, ¿sí? Entiendan también que depende de la actividad, qué sé yo, supongamos una heladera también puede ser un bien de cambio, ¿sí? Un rodado también puede ser un bien de cambio. ¿Cuándo? Cuando nosotros, nuestra actividad se dedica a eso, se dedica a vender rodados o se dedica a vender electrodomésticos, ¿sí? Hay que tener en cuenta muy en claro a qué nos dedicamos, para poder distinguir qué es una mercadería, ¿sí? Y qué es parte de un inmueble, un rodado, que también forma parte de los bienes del ente. ¿Estamos? Entonces tiene un valor de uso. Y hay un momento en la vida
de algunos bienes que puede ser en un momento valor de cambio y después pasar a tener valor de uso. Supongamos un rodado que la empresa, por una necesidad económica, necesita recursos, efectivo, porque está pasando un mal momento, o porque tiene otra idea en su estructura, invertir. Entonces un rodado que actualmente no lo está utilizando en la actividad comercial, decide venderlo. Entonces en ese caso, ese rodado que mientras se mantuvo como un bien de uso, pasaría a tener un valor de cambio en el momento de su venta. O si queremos cambiar el modelo, no sé, vemos que ese vehículo nos está generando muchos gastos porque tiene mantenimiento, se empieza a romper, o queremos un modelo más moderno, tenemos una oportunidad de inversión, lo vendemos, ¿sí? Entonces podría tener un valor de cambio. Creo que vamos bien. Avisen y frenen, o si quieren acotar alguna pregunta, la hacen. ¿Sí? Bueno, a ver. En la parte de los pasivos, también tenemos ahí unos ejemplos. Yo les había dicho proveedores. Proveedores se los llama a aquellos que nos venden mercaderías, insumos, materias primas, que forman parte de la actividad principal de la empresa, ¿sí? Y que van con destino a la venta de nuestro emprendimiento, de nuestra actividad, ¿sí? ¿Y qué pasa? No son, la cuenta proveedores no se utiliza si nosotros pagamos en efectivo, ¿sí? Se utiliza, por ejemplo, si hay una parte de esa operación que nosotros combinamos a pagar en un tiempo, ¿sí? A 30 días, entonces esa deuda, porque ¿qué pasa? Nosotros, el proveedor nos está entregando algo, por ejemplo una materia prima, que es un bien, una mercadería, que es un bien. Recuerden que cada vez que digo un bien estoy hablando de un activo, nos entregan un activo, nosotros no estamos pagando en efectivo o por transferencia bancaria, ¿sí? O sea, canjeando por otro activo, sino que estamos generando en ese momento una deuda para la empresa. Entonces, lo tenemos que reflejar en una cuenta. La cuenta que se utiliza es proveedores, ¿sí? Bancarios a pagar se utiliza, por ejemplo, con los gastos bancarios a pagar, ¿sí? Si nosotros sabemos, por ejemplo, que todos los meses, porque fue el arreglo que tuvimos con el banco, de que va a haber mensualmente el paquete que nos ofrece el banco, vamos a tener, no sé, 1.500 pesos masiva de gasto bancario, nosotros, al tener conocimiento de esa deuda, nosotros ya tenemos que reflejarlo. Es muy importante que nosotros tenemos que reflejar en nuestra contabilidad la deuda al momento de conocerla. Obviamente necesitamos siempre una documentación respaldatoria. Para registrar la deuda con un proveedor, necesitamos que ese proveedor nos emita la factura a nombre de nosotros, cuando digo nosotros es la empresa, donde dice el valor, o sea, las facturas tienen que tener todas las características, cumplirse todos los requisitos, por supuesto, y tiene que estar a nombre de la empresa, con el tipo de operación que se combinó, no tiene que decir contado, porque si no sería contradictorio, ¿sí? Porque si es contado pagaríamos en efectivo, y en este caso estamos comprando a plazo. Tiene que decir la cantidad de lo que estamos comprando, las características en la descripción, el precio unitario y el total a abonar. Puede suceder que una parte sea convenida en pago en diferentes formas, una parte por transferencia bancaria, otra parte por efectivo, otra parte por un cheque, y puede ser una parte a combinar a plazo, ¿sí? Entonces, cumpliéndose esas características de tener la documentación respaldatoria, yo puedo contabilizar. Lo mismo pasa con los servicios. Los servicios nosotros tomamos conocimiento con la factura, que llega a domicilio, que cada vez llega menos porque tenemos ahora la modalidad digital, entonces entramos a las páginas de los respectivos impuestos, ya sea AISA, EDESUR, cualquier tipo de telefonía, internet, y podemos descargar esa factura. En el momento que tenemos esa información, debemos registrar la deuda. No importa que se pague a vencimiento, que lo dejemos sin pagar, pero tenemos que reconocer la deuda en el momento del conocimiento.
y a término. También puede existir los préstamos, obviamente cuando tomamos un préstamo, tenemos una obligación asumida, y hay que registrarla. Después hay otras que son IVA débito fiscal, que eso ya forman parte de la actividad de compra y venta, que lo vamos a ver más adelante, el IVA débito y el IVA crédito fiscal. Bueno, ahí aparecen los servicios a pagar que ya les dije, y acreedores varios tienen las mismas características que proveedores, pero es cuando se combina una operación de compra de algo que no es con destino a la venta, a la actividad principal. ¿Sí? Por ejemplo, compro aire acondicionado para poner en la oficina. Yo esos aires no los voy a vender, ¿sí? Pero es un activo, ¿sí? Es un bien de uso. Dentro del activo hay distintos rubros, unos bienes de uso. Entonces, si yo lo hago a pagar a 30, 60 días, entonces uso la cuenta acreedores varios. No puedo mezclar en la misma cuenta compras a abonar o a plazo, ¿sí? Deudas asumidas, mezcladas las que son de la actividad con las que son para el uso y que forman parte de bienes de uso, por ejemplo, en este caso que di los electrodomésticos o, por ejemplo, aires acondicionados. Se utiliza otra cuenta que es acreedores varios. Hago una pausa acá también en los pasivos por si quieren consultar. Si no, seguimos con el patrimonio neto. Yo ahora no estoy mirando a los participantes, así que el que quiera hablar directamente abre el sonido y me dice, y si no por el chat, sí lo estoy mirando, me pregunta. Perfecto, Adriana, y te leí. Bárbaro. Bueno, sigamos entonces con el patrimonio neto. Con el patrimonio neto, como dijimos en la fórmula que les comenté al principio, está compuesto por el capital y resultados acumulados, ¿sí? El capital es el aporte inicial de los socios, ¿sí? Que se genera con aportes cuando los titulares de la entidad transfieren a la empresa la propiedad de esos bienes hasta el momento que les pertenecían a ellos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos una sociedad, los 3 docentes de este curso, Silvio, Karina y yo, tenemos una sociedad y cada uno de nosotros va a aportar algo. Silvio, por ejemplo, va a aportar el lugar físico donde vamos a desarrollar la actividad principal del ente, un inmueble. Karina tiene acceso a mercaderías, puede aportar mercaderías, y, por ejemplo, yo puedo aportar capital en efectivo, ¿sí? Y puedo ocuparme de depositar también en una cuenta bancaria efectivo, o sea, puedo poner efectivo en cash, en dinero, y en una cuenta, ¿sí? Esto es básico, se pueden aportar rodados, se pueden aportar un montón de cosas, ¿sí? Puede haber más de una propiedad, ¿sí? Puede ser una para que se desarrolle la actividad y otra porque lo queremos tener como empresa, como una inversión y alquilarla a terceros y tener una renta, ¿sí? Recuerden que tiene que haber una transferencia de esa titularidad, en el caso, por ejemplo, de Silvio, que va a aportar el inmueble, él tiene que esa propiedad pasarla a nombre de la empresa, ¿sí? Eso es fundamental, si no, no puede estar en el patrimonio de la empresa. Lo reitero porque es muy importante. Entonces, eso sería, por ejemplo, el capital social de una empresa al inicio, supongamos. Esto puede suceder en cualquier momento, ¿sí? Y cada uno va a tener su porcentaje de aporte de acuerdo al monto que equivale a ese aporte de cada uno. Y luego tenemos los resultados acumulados, que se dice acumulados cuando ya pasaron más de un ejercicio, ¿sí? Entonces, luego de que se cierra el primer ejercicio, se obtiene un resultado, como le dije anteriormente, puede dar ganancia o pérdida, ¿sí? Que exista pérdida en los primeros ejercicios puede o no ser alarmante, depende a que pudo haber sido por malas decisiones, pudo haber sido el contexto generoso de nuestro país, impredecible, o puede ser normal y que pudo haber estado proyectado al momento del inicio de la sociedad, saber que para recuperar la inversión y poder realmente tener ganancias nos puede llevar un tiempo, ¿sí? 1 o 2 años, depende de la actividad. Entonces, que tengamos un resultado negativo los primeros años no necesariamente tiene que implicar que la empresa tenga que cerrar o presentar quiebra, ¿ok?
Obviamente lo ideal sería de entrada tener ganancias, aunque sean mínimas. Pero esto es importante saberlo para que en el momento de que ustedes quizás en algún momento quieran formar o empezar un emprendimiento, lo tengan en cuenta en el plan de ejecución de ese proyecto de empresa. Entonces, representa y simboliza todos los resultados obtenidos que aún no tienen ningún destino o asignación específica. ¿Qué quiere decir? Que esos resultados están en la contabilidad y que todavía no tienen un destino, todavía la empresa no decidió ni por asamblea, ni por ejecución, que ya está por estatuto, distribuirlo. Obviamente los dueños de la empresa o los socios, después de esperar el cierre del ejercicio, si hay ganancias, van a querer su parte, ¿sí? Mientras estén dentro de la cuenta que representa los resultados acumulados, ese dinero todavía no está en poder de las personas, sigue siendo parte del patrimonio de la sociedad o de la empresa, ¿ok? Y hay una partecita que se llama reservas dentro del patrimonio neto, que son beneficios retenidos por la empresa para fines específicos. Estas reservas pueden ser estatutarias, lo que se dice que son por estatuto, ¿sí? Que la fijan los mismos integrantes de la empresa, o pueden surgir por ley, ¿sí? Que son las llamadas reservas legales, que son obligatorias, ¿sí? Las estatutarias tienen que ver con la parte que dice ahí, voluntad de los socios. Vuelvo a preguntar para ver si entendiendo lo que les estoy comentando. ¿Van bien? Consulta. Sí. Consulta. En el caso de que haya ganancias, pero que los socios no quieran llevarse la parte, sino reinvertirla. Ahí se genera, me sale bono, pero no sé si es así. O sea, ¿cómo sería que los... reinvertirla, o sea, se toma una decisión, ¿sí? O sea, los resultados están, se hace una asamblea, se toma una decisión, y si la decisión de parte de esos resultados es abrir una nueva sucursal, no sé, y colocarlo en un plazo fijo, o comprar moneda extranjera, o abrir el mercado, incorporar nuevos mercaderías, otro rubro, o decir, bueno, este producto vemos que no nos generó resultado, lo vamos a reemplazar con algo que tenga nueva tecnología. Todo eso es decisión y va a generar movimientos en las cuentas, en la contabilidad de la empresa, si es a eso que te referís. Sí, sí a eso, pero ¿cómo cómo sabe cada socio lo que tiene en su Se hacen poder? asambleas en donde se vota. ¿Eso se vuelve acciones o no? ¿Cómo? Eso es otra cosa. ¿Acciones? ¿Se vuelven Eso acciones? es del tipo de sociedad, no todas son Ah, sociedades que tienen acciones, o sea, tenés sociedad de responsabilidad limitada, después tenés sociedades anónimas, depende del tipo de sociedad, cómo está constituida, tiene posibilidad de comprar acciones y también generar acciones propias. ¿Sí? Esos son ok. todos, por eso te digo, digamos, decisiones de la empresa. No sé si Silvia o Karina quieren Sí, explicar un poquito más. lo que iba a comentar para Nahuel es como cualquier tipo de actividad económica que en el día a día, digamos, la plata se vuelve a reinvertir, más allá de que se haya formalizado una decisión o no. Suponete que la empresa compró mercadería, la vendió con una ganancia, cobra, la plata entra al banco, con esa plata quizás compran más mercadería, y ese es el ciclo, digamos, económico de la empresa, ¿no? Entonces, el balance que se emite es una foto a una fecha dada que muestra cuál es la situación y cómo evolucionaron los resultados durante el ejercicio. En el día a día, el empresario, los que manejan la empresa, van tomando decisiones van reinvirtiendo y o sea, la plata está dentro de la empresa y se usa para todo. Después viene la formalidad de cuando se aprueba el balance, si se quiere distribuir un dividendo o si se quiere hacer un aumento de capital o lo que fuere, son decisiones que lo que hacen es, si la empresa tiene mucha liquidez, o sea, tiene plata en el banco que no está usando, no necesita, ahí puede tomar la decisión de distribuir un dividendo en efectivo.
y lo va a distribuir en función del porcentaje que cada socio tiene. ¿Está bien? Si la empresa necesita, como un poco lo que les contaba antes Romy, de, no sé, quiere comprar un rodado nuevo y va a necesitar la plata que está dentro de la empresa, no la va a poder distribuir, entonces capaz que dice, hagamos una reserva especial, o para que la plata quede inmovilizada y no se pueda distribuir, o aumentemos el capital con la plata misma capaz que está dentro de la sociedad. O también puede salir y decir a los accionistas, necesitamos más plata, que pongan más plata y ponen más plata a los accionistas. Pero el dinero, digamos, que más allá de lo que vemos en un balance, en el día a día el dinero es fungible, ¿no? Va, viene, se mueve, se compra, se paga, se cobra y la formalización de las decisiones vienen después cada tanto, pero en el día a día la plata que entra en el banco se usa, ¿no? No sé si con eso te mejoro la... Sí, es más, en el momento que dijiste ahí estatuto, que armaban un estatuto, a eso quería llegar de que si, por ejemplo, de que yo soy el socio y yo quiero que una parte, o sea, que no perderla, pues ya tuve la ganancia, pero reinvertirla, pero que me quede el capital invertido. Entonces, bueno, ese estatuto yo calculo que debe Claro, ser en el esa estatuto. respuesta. En el estatuto donde estableces el objetivo de la sociedad, la duración, qué capital va a tener, digamos, el formato, como le dijo Romy, si va a ser SA o SRL, cuántas autoridades va a tener, etc. Y después cada uno de los accionistas suscribe una cantidad de acciones y después hay un formato de voto similar a lo que uno escucha en el diario, o que escucha en la tele o puedan ver ustedes en redes sociales de cuando se habla de votaciones en el Congreso o lo que fuere, que si tenés más de la mitad de los votos, de cada acción en general te da un voto, generalizo porque hay algunas que no, etcétera, pero bueno, te da un voto, si tenés más de la mitad de los votos, decidís. Y suponete que vos tenés el 51% y tu socio tiene 49%, vos con el 51 tenés los votos necesarios para decidir. ¿Bien? Si tenés Sí, el y agrego 40%, un dato sí, más, que en el caso, por ejemplo, de que ellos quieran invertir con una suscripción de acciones o mayor aporte de capital, aumento de capital, eso también queda sentado por acta, o sea, claro, puede aumentar tu porcentaje. Perfecto. El estatuto es inicial, pero eso puede modificarse. claro. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Acá lo que podemos ver es la igualdad contable, ¿sí? Volvemos al repaso, que los activos habíamos dicho que son los bienes y derechos hacia terceros, y el pasivo son las obligaciones del ente, patrimonio es el activo más el pasivo, y el patrimonio neto es el activo menos el pasivo, ¿sí? Es la formulita que vimos en la primera filmina. Lo que tenemos que tener en cuenta, que acá lo grafica con un dibujito, es que tiene que balancear, ¿sí? El activo, por eso estaba la igualdad en la filmina, que sería el medio de la balanza, y del otro lado tenemos el pasivo y el patrimonio neto, ¿sí? Siempre tiene que haber esta igualdad. De un lado tenemos lo que es el debe y del otro lado lo que es el haber, ¿sí? En el debe tenemos el activo y en el haber pasivo y las cuentas de patrimonio neto. La contabilidad lo que hace es organizar esa información de la empresa a partir de esta igualdad contable fundamental, que tiene el conjunto, como dijimos, de bienes y derechos, activo, que ha sido aportado por el propietario y por también financiamiento de terceros, ¿sí? Acá tenemos una parte que es un poquito más avanzada, que dentro de lo que es el activo y el pasivo, tenemos una parte que es considerada activo no corriente y otra parte de activo corriente, y lo mismo sucede con el pasivo, ¿sí? Esto es una cuestión de plazo, ¿sí? Aquellos activos que tienen la probabilidad de movilizarse en el plazo menor a un año, se lo considera activos no corrientes. Y los que son corrientes son los que quedan, en cierto modo, inmovilizados en el patrimonio por mayor tiempo que un año, ¿sí? Por ejemplo, un plazo fijo que tiene más de un año estaría dentro de activo no corriente, ¿sí? O un inmueble, se considera que el inmueble no lo vamos a vender en el plazo menor de un año porque es para la propia actividad. Lo mismo con el pasivo, ¿sí? Las deudas asumidas por plazos
superiores a 1 año, por ejemplo, un préstamo bancario a 10 años, tendríamos una parte que es considerada no corriente y otra parte corriente. Si es en ese caso, por ejemplo, el préstamo que fuera a 10 años, tendríamos lo correspondiente al primer año, lo tendríamos que cargar dentro del pasivo no corriente, ¿se entiende? Porque eso se cancela dentro del primer año. Y la deuda que corresponde a los otros 9 años, lo vamos a presentar en la parte no corriente. ¿Sí? Esto igual es más avanzado, va en la parte de la exposición del estado de situación patrimonial del ente, o comúnmente llamado balance general. ¿Sí? Pero, y tienen un orden de liquidez en la exposición, ¿sí? Se presenta primero lo más líquido, lo que tiene más probabilidad de transformarse en efectivo o equivalente de efectivo, a lo menos líquido, ¿sí? Dentro de los nombres que tienen cada cuenta, ¿sí? El activo más líquido que tenemos es caja, por ejemplo. Esto después, si quieren, repásenlo. Tenemos, bueno, dentro del patrimonio neto, como habíamos dicho, fondos propios, que son también la parte del capital. Acá ven el pasivo no corriente, que dije que son las deudas a largo plazo. El corriente son a corto plazo, ¿sí? Y acá tienen las características de ambos: activo no corriente, pasivo no exigible o no corriente, activo corriente y pasivo exigible o corriente. Básicamente tiene que ver con esto que dice acá, largo o corto plazo. ¿Alguna duda? Ah, esto lo pusiste vos, Silvio. Sigo. Partida doble. Es el método que se utiliza, digamos, la contabilidad para registrar y asentar las operaciones comerciales que realiza un ente. Todas las operaciones que realiza el ente tienen que estar registradas. Y para que estén registradas, lo dije anteriormente, obviamente y sin ninguna excepción, tienen que tener una documentación respaldatoria, ¿sí? Son los famosos documentos comerciales, ¿sí? Que seguramente ustedes escucharon, si no tienen comercio, no trabajan en comercio, sí, por la vida diaria de cada uno, más de uno ha recibido un ticket, factura, remito, bueno, quizás en algún momento tuvieron algún cheque a su nombre, o emitieron un cheque. Todo eso son documentación respaldatoria: factura de servicios a pagar, un contrato de un alquiler, el recibo del pago de un alquiler. Todo eso es documentación respaldatoria. De las operaciones que, por ejemplo, se pagan con medios electrónicos, son ahora esos famosos tickets que genera comprobantes de pago. Esos también se necesitan, ¿para qué? Para registrar propiamente los pagos. Lo mismo para registrar los pagos que nos hacen y los pagos que nosotros emitimos. Recuerden que nosotros vamos a vender o prestar servicios, porque hay empresas que no se dedican solamente las empresas a ventas de cosas o mercaderías, sino que pueden también dedicarse a prestar servicios. Eso también necesita ser emitida una factura donde se indique la prestación del servicio que se da. Lo mismo pueden ser hasta honorarios profesionales, podemos tener un abogado que está tratando un asesoramiento que tenemos por algún inconveniente que pudimos haber tenido, o con un siniestro, con algo relacionado con un seguro, o con un empleado que nos está haciendo un juicio. Entonces también tenemos honorarios, podemos recibir también facturas que corresponden a operaciones que son prestaciones de servicios, ¿sí? No solamente vamos a encasillarnos que pueden ser servicios que son de los comunes, como gastos de luz, gas, ¿sí? Hay distintos tipos de prestaciones, fletes que podemos nosotros tener que necesitar y nos lo facturan, etc. Entonces, todas esas operaciones con documentación respaldatoria, insisto, con todos los requisitos completos, a nombre de la empresa, con fecha adecuada, que esté en toda la descripción, el precio acordado. Recuerden que si tenemos un presupuesto, ya sea emitido o que nos emiten, tenemos que
controlar que esa factura corresponda a toda esa información y que coincida, ¿sí? Si hay un descuento pactado, ya sea que otorgamos nosotros o nos lo hacen a nosotros algún proveedor, también tiene que estar controlado para poder registrarlo correctamente, ¿sí? Toda la documentación tiene que coincidir. Recuerden una parte importante, que si es una empresa que se dedica a la fabricación, esto es un circuito que tiene que resultar con un engranaje aceitado por completo, ¿sí? Si hay un compromiso de entrega de una mercadería, todo el sector, desde el inicio del proceso de fabricación o elaboración del producto, tiene que tener conocimiento de que esa compra se efectuó o se comprometió, ¿sí? A veces se hace un adelanto del 50%, entonces se pone en marcha esa producción, ¿sí? Para poder cumplir, porque ¿cuál es el objetivo de la empresa? Permanecer en el circuito comercial y que nuestros clientes nos sigan comprando y que nos sigan recomendando y crecer. Por lo tanto, ese proceso tiene que ser perfecto y tener la menor cantidad de inconvenientes en el camino hasta que el producto se entrega. Si nos hacemos cargo también de la entrega en la logística, eso también tiene que ser un engranaje y cumplir los plazos establecidos. Si no pasa lo que nos pasa a muchos, que ponen oferta, nos dicen que las 48 horas se entrega, y ¿qué hacemos nosotros? Queja, 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 ¿y qué pasa? Provoca malestar y podemos perder un cliente en dicho caso. Volvemos a que los principios que tiene esta partida doble es que no hay un deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Esto va de la mano del tema de la igualdad. Recuerden, el deudor es lo que se contabiliza del lado del debe, y acreedor lo que forma parte del lado del haber. Ahí a la derecha ustedes van a ver que, bueno, no sé si qué masa del grupo que está inscrito en este curso tiene conocimientos previos de contabilidad, pero depende de cómo estemos, o qué estemos registrando, mejor dicho, el activo se va a, digamos, contabilizar en el debe o en el haber. Lo mismo el pasivo, lo mismo el patrimonio neto, lo mismo las cuentas de ganancias, de pérdidas, etc. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. El que recibe es deudor y el que entrega es acreedor. Todo lo que se recibe se debita y todo lo que se entrega se acredita, ¿sí? El total del debe ser igual al del haber. Esto también se ve un poquito acá en la balanza que tenemos la igualdad, ¿sí? Todo va de un lado y del otro lado tiene que haber igualdad, del debe y el haber. Se debitan las cuentas que representan aumentos de activo, por eso acá dice más activo. Una disminución del pasivo también se debita, una disminución del patrimonio neto, y, por ejemplo, se aumentan pérdidas o las ganancias disminuyen. Y del otro lado se acreditan las cuentas que representan disminución del activo, como ven acá, por ejemplo, que, no sé, un caso que estamos pagando en efectivo, se va el efectivo, o sea, sería la cuenta caja, disminuye, la tendríamos que contabilizar de este lado, ¿sí? Eso es un tip, así les tiro como un ejemplo para darles una idea de lo que estamos viendo. Después también las de pasivo aumentan cuando están en el haber, y aumentan las de patrimonio neto, restan las pérdidas y las ganancias se reconocen del lado del haber. Y acá vamos a ver un poquito cuentas, ¿sí? La cuenta es importante, por eso yo antes hablaba de que existe un manual de cuentas, ¿sí? Tiene que haber un respeto por ese manual de cuentas. Las cuentas hoy, o sea, todas las empresas tienen un sistema, y las cuentas se representan con códigos y con una denominación o descripción, ¿sí? Y estas cuentas son la herramienta que utiliza la contabilidad para registrar las transacciones generadas por los elementos patrimoniales y de resultados, ¿sí? Por todas las operaciones. Cada operación va a necesitar mínimo 2 cuentas. Puede haber más. No necesariamente tiene que haber la misma cantidad en el debe que en el haber, puede haber 2 en el debe y 1 en el haber. Lo que sí tiene que ser igualdad. Cuando sumemos los importes de las cuentas que pongamos en el debe, el total
del debe tiene que dar lo mismo que el total de las que ponemos en el haber, ¿sí? No importa, repito, cuántas cuentas pongamos del lado del debe y del haber, ¿sí? Pueden ser más de un lado, más del otro, iguales, pero mínimo tiene que haber una en el debe y una en el haber, si no, no va a haber nunca igualdad. Si yo utilizo la cuenta caja y hago un asiento y pongo caja 1000, que va en el debe, porque por ejemplo ingresó plata en nuestra empresa, si no pongo nada al lado del haber, no hay igualdad, sería 1000 en el debe, 0 en el haber, ahí hay algo mal. ¿Sí? Esto es un ejemplo súper básico, pero para que entiendan el tema de la igualdad desde la base. Y esto que yo les decía, que tiene que haber un nombre, que en este caso del ejemplo es caja, porque es efectivo, sería la parte escrita que tiene la cuenta, y después la parte numérica es la parte que representa el importe de esa registración. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, una operación económica, hay una factura por artículos de reventa, 200 pesos en efectivo, ¿sí? Entran mercaderías y se pagan en efectivo. Entran mercaderías, me refiero a que compramos mercaderías, ¿sí? Entonces, la cuenta de activo, ¿sí? Porque mercadería es un bien y los bienes forman parte del activo, el nombre de la cuenta de ese artículo de reventa es mercadería, yo pondría en el debe 200, ¿y qué es lo que sale de mi patrimonio? El efectivo, ¿sí? Porque lo acordé pagar en efectivo, 200 pesos. También es un bien, entonces ahí tenemos del lado del debe mercadería que ingresa por 200 pesos y sale efectivo con la cuenta caja registrada del lado del haber por 200 pesos. Si nosotros hacemos una línea, que por lo general se hace una línea o se visualiza con una línea, vamos a tener total del debe 200 pesos y total del haber 200 pesos. Y ahí tenemos una igualdad. Si llega a haber una diferencia en la registración contable, es ahí donde nosotros tenemos que revisar, porque algún error seguramente tiene que haber, ¿sí? O que incorporamos mal el monto, o nos olvidamos alguna cuenta, o pusimos una cuenta de más, puede haber muchos motivos, ¿sí? Pero la igualdad tiene que estar. Y una cosa a observar también, que no necesariamente, porque la igualdad se dé, igualdad me refiero a que del lado del debe diga 200 y del lado del haber diga 200, tampoco significa que esté bien. Porque puede estar bien el monto registrado, pero mal las cuentas utilizadas. ¿Se entiende por ahora? ¿Alguno que ponga en el chat o algo? Vamos bien. Sí, sí. Bueno. Silvio, Karina, si me quieren ayudar o qué les No, ya parece. estamos. Yo creo que Vamos bien. estaría bueno empezar a bajar Listo. todo esto en un Excel y a ver Sí. cómo lo Bueno, podemos. lo último que resumo, Cari, es la última filmina, que es rápido, que ya Dale. lo dije, que tiene que tener un nombre, que es el elemento que identifica a cada grupo de conceptos, a cada grupo de mercadería. No puede ir, por ejemplo, como dije antes, el aire acondicionado, salvo que yo me dedique a la venta de electrodomésticos, ¿sí? Mercadería tendría que ser algo que yo tengo destinado a la venta. En el debe dijimos que era la parte de la cuenta donde se anotan los débitos o partidas ingresadas. En el haber, la parte de la cuenta donde se registran los créditos o lo que se egresa. El saldo es la diferencia entre el debe, el total del debe y el total del haber. Esto habla de cuando las cuentas pasan también a los mayores, ahí tenemos un saldo de cada cuenta. Cada cuenta, en algún momento determinado, puede ser mensualmente, cuando piden un informe a algún área, nosotros o queremos saber cuánto tenemos de mercaderías, se hace lo que se llama mayor, se ponen todas las cuentas mercaderías que registramos en el debe del lado del débito, todas las salidas de mercadería, que cuando salen mercaderías, cuando vendemos, del lado del haber, eso surge de las propias registraciones contables que hacemos en la vida diaria, y nos va a dar un saldo, ¿sí? Ese va a ser el valor en mercaderías que tenemos. Si tenemos el total de mercaderías en el débito 10.000 y en el crédito nos da 5.000, quiere decir que tenemos un saldo deudor de la cuenta mercaderías de 5.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos mercaderías por 5.000 pesos en nuestra contabilidad, ¿sí?
que después eso tiene que ir reflejado a la cantidad unitaria, que eso ya es un inventario. Y así pasa con las cuentas de pasivo y de capital. Bueno, ahí estaría finalizada la parte contable, espero no haberlos aburrido, y bueno, ahora lo van a ver un poquito implementado con Cari en lo que es el Excel. Bueno, Muchas gracias. gracias, Romy. La idea entonces es bajar un poco toda esta información, que es un montón, pero los invito a que abran una hojita de Excel. Ahí Si alguno dejé de tiene alguna- compartir, Cari, ¿eh? Ok, bueno. Si alguno tiene alguna pregunta, me interrumpen y lo vamos viendo. Voy a compartir mi pantallita. Yo quería preguntar una cosita. Sí. El tema de el libro diario, el mayor y bueno, y el último que no me acuerdo cómo se llama. ¿Eso se sigue haciendo o se maneja todo por Tango y todos esos sistemas contables? No, sí, es obligatorio. El libro diario es uno de los libros que debemos llevarlo dentro de nuestra contabilidad. Ok, Dependiendo, sí. perfecto. Generalmente, ante una inspección, capaz que no sé si es el libro que pueden llegar a solicitar, pero sí, es uno de los libros obligatorios, como lo dije, como libro compras, libro ventas. Estaría bueno, dependiendo las cantidades de movimientos que tiene la empresa, lo pueden llevar en un Excel, lo pueden llevar en un sistema, pero eso, ya te digo, depende de la magnitud de la empresa. No sé si Ok. respondí tu pregunta Sí, sí. Igual, clase a clase también podemos ir viendo un modelo, por ejemplo, de cómo voy haciendo todas estas registraciones en un Excel. Porque seguramente muchos de nosotros lo utilizamos para hacer esas registraciones, ya que no contamos con un sistema en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento, o donde trabajamos. Voy a volver a compartir pantalla. Ahí estamos. Bueno, acá tenemos, como ya nos explicó Silvio, estamos frente a lo que sería una hoja en Excel, una hoja de cálculo. Les dio unas pautas, unas funciones básicas. Como verán, una hoja de Excel está compuesta puede componer una hoja de cálculo o varias, como yo por ejemplo acá tengo primer virtual o la segunda solapita, yo le digo solapita, pero pueden llamarle hoja, sheet, depende cómo tengan el Excel. Pueden seguir agregando, dependiendo de la información que ustedes necesiten, de esta manera, o bien siempre posicionándose sobre la hoja que están usando, el mouse, presionan el botón derecho y acá pueden insertar y les pregunta una hoja de cálculo más, sí, una hoja de cálculo más. Les explico esto porque capaz que durante la clase podemos llegar a utilizarlo varias veces. Ahora bien, como les decía, si queremos bajar un poco todo lo que nos contó Romina de la partida doble y el criterio general contable, lo que nos quedó claro es que existe una ecuación contable básica donde el activo, y ya empezamos a escribir, ecuación contable básica, donde tenemos el activo es igual al pasivo y al patrimonio neto, ¿sí? Como ya explicamos, el activo es todo lo que tenemos y todo lo que nos deben, el pasivo es todo lo que debemos, el patrimonio neto es todo lo que tiene la empresa. Entonces, nuestro control sería, en fórmula, vamos a decir un igual, ¿sí? Vamos a empezar con la fórmula de nuestra celda, nos posicionamos en la C11. Recuerden que una celda contiene columnas y filas. Y si yo quiero decir que todo lo que es mi activo tiene que ser igual a lo que suba mi pasivo y mi patrimonio neto. Esta fórmula entiendo que me tiene que dar 0. Entonces, si yo tengo de activo 100.000 pesos, o 10.000, no sé cómo, 10.000 pesos, en principio, en una situación inicial de la empresa, yo voy a tener los 10.000 pesos. Con lo cual acá estamos corroborando que todo lo que tengo
es lo que conforma mi patrimonio neto. En una situación inicial, para darle un ejemplo concreto, es mi capital social. Yo originé una empresa con un capital social de 10.000 pesos y lo aporté, por ejemplo, en efectivo. Acá estamos frente a una partida doble. ¿Se entiende? Ahora vamos a empezar a jugar un poco con esto de que hablamos de la partida doble, donde todo mi activo tiene que ser igual al pasivo y al patrimonio neto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo de repente me encuentro con una situación como la siguiente? Tengo 70.000 pesos en el activo y en el patrimonio neto me quedaron 10.000 pesos. ¿Qué pasa con mi control? ¿Me está dando el control? Está mal hecho. Algo pasa, es lo que explicaba. Si la partida doble no da, ¿sí? Algo está pasando. Como verán, yo ya empecé a jugar un poco también lo que sería el formato del Excel. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo acá estoy viendo números, me gustaría verlo en pesos. Entonces, lo que podemos hacer es posicionarnos o durante toda la fila, porque sabemos que acá vamos a trabajar con números, y los convertimos con el signo pesos, que podemos ver en esta primer solapita. Y ahí podemos ver cómo nuestros números convertimos con el símbolo pesos. Lo mismo si queremos ver otra moneda. Acá si entramos, vamos a encontrar diferentes tipos de monedas. ¿Ven? Si estamos acá dentro del iconito de pesos, y vamos más formato de contabilidad, porque capaz que no sé si quiero ver euros. Estamos difíciles, pero bueno, tenemos todo tipo de monedas. Si queremos ver más todavía, entramos y acá nos pregunta el formato de este número, ¿cómo lo queremos ver? Si lo queremos ver con signos, lo vamos a encontrar en contabilidad. Si lo queremos ver en un número general, te pregunta, por ejemplo, cuántos decimales queremos que tenga. Y así vamos jugando con todo lo que nosotros queremos aplicar a ese formato. En este caso, como estábamos viendo, porque si queríamos con signo pesos, lo podemos encontrar dentro de la posibilidad, dentro de la opción de contabilidad. ¿Sí? Acá entramos a cosas específicas, pero Excel, como les explicaba el profe Silvio, también tiene atajos. Por ejemplo, si yo lo quiero ver con 2 decimales, o 1, o lo quiero ver sin los decimales 0, es lo que nos permite estos iconitos que podemos ver acá. ¿Sí? Podemos aumentar los decimales o disminuir los decimales. Lo mismo con cada una de las celdas. Si no me gusta verlo con el signo pesos, lo convierto a general. ¿Sí? Y así lo vamos transformando como nosotros queremos. Como estamos viendo la situación de una empresa, lo podemos darle formato de signo pesos. Volviendo a la situación de nuestra ecuación contable básica, que decíamos nuestro activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio neto, entonces yo le puse la situación, el ejemplo de qué pasa si de repente yo tenía 10.000 pesos y nuestro patrimonio neto teníamos 10.000 pesos, estábamos bien. Nos daba todo nuestro activo con nuestro patrimonio neto. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos nuestro activo 70.000? El patrimonio neto 10.000. Entonces acá tenemos que preguntarnos, ¿qué fue lo que pasó? Por ejemplo, si yo les cuento la situación de que fui al banco, vendí o hice una venta dentro de la empresa, seguramente si yo ya empecé con los movimientos y las actividades de mi empresa, acá se generó ¿qué? Contemplando lo que estábamos viendo recién, un resultado positivo. Porque algo hizo que nuestro patrimonio o nuestros resultados aumenten, para poder equilibrar nuestra ecuación básica. ¿Sí? Entonces, si tenemos de activos 70.000 pesos y tuvimos una venta, que es un resultado positivo, lo vamos a aumentar por 60.000 pesos. En este caso, a nuestra fórmula tenemos que incrementarla por ese resultado positivo. ¿Se entiende? Me interesaría que ustedes, capaz que en sus casas, en su Excel, si lo pueden empezar a practicar con este formato básico, donde ponemos todo nuestro activo de 70.000 pesos, el pasivo por ahora no estamos poniendo ejemplos, pero vamos a empezar a dar ejemplos
el patrimonio neto, empezamos con un patrimonio neto inicial de 10.000 pesos, y de repente tuvimos un resultado positivo, porque por ejemplo hicimos una venta de 60.000 pesos, con el cual nuestra ecuación contable básica volvimos a que sea 0, ¿sí? Ahora bien, si por ejemplo también pasa, vamos a hacer a la inversa. Si teníamos un patrimonio, un activo inicial de 10.000 pesos, como dijimos, el patrimonio neto también, el capital social, 10.000 pesos, vamos a copiar la fórmula, es lo que hablábamos antes, que si por ejemplo yo quiero que se respete esta fórmula, y la quiero trasladar a la celda de 11, para poder seguir mostrando ejemplos o movimientos diferentes a nuestros activos, nuestros pasivos, nuestro patrimonio neto, cuando empiezan a jugar los resultados, lo que podemos hacer es posicionarnos en la celda donde está la fórmula que me interesa, que en este caso yo la fui llamando con el mouse y fui haciendo clic sobre la misma fórmula, ¿sí? O lo puedo escribir. Vamos a posicionarnos en esa celda, C11, vamos a hacer control C sobre esta celda. ¿Qué pasa si yo directamente voy a la celda que me interesa copiar la fórmula, que sería D11, y voy a presionar control B, que es la forma de pegar la fórmula? ¿Sí? ¿Vieron cómo si ustedes lo intentaron en sus casas, la fórmula lo que hizo fue trasladar todas las mismas celdas, pero al lugar donde ahora me interesaba, que era la columna D, que estoy posicionada sobre la columna D. ¿Y es correcto que me ha dado 0? Sí, porque dejamos como ejemplo una situación inicial donde mi activo era igual al patrimonio neto. Disculpe, Como profe, ejemplo, una consulta. sí, Se me está por apagar el teléfono, pero no me quería quedar sin hacerle esta pregunta. Si yo arrastro, ¿no? De donde yo anoté la fórmula, arrastro en la esquina inferior a la derecha, la esquinita, arrastro para el lado, ahí abajo donde está, arrastro, también se puede utilizar así, me copia sí, la total. misma fórmula al lado. Sí, Y correcto. si yo quiero seguir, hacerlo derecho, puedo seguir hasta donde yo quiera. Sí, lo que Perfecto. va a hacer es copiarte esa misma fórmula respetando los lugares, indicando exactamente las mismas celdas de ahí para arriba, en este caso, que en este caso Claro. estaba tomando como ejemplo la columna C. Si vos la arrastrás, va a ir tomando la columna y las filas que correspondan a esa columna E, F. Ahora bien. Claro. Respetando el mismo orden donde yo puse el activo, pasivo, patrimonio neto. Totalmente. Pero yo les voy a dar el ejemplo, les voy a dar un ejemplo, en este caso, cuando yo quiero que, por ejemplo, me respete una celda, ¿sí? Pero se van modificando los otros valores. No los quiero confundir con esta fórmula, pero por ejemplo, si yo quiero que todos, yo tengo 100 pesos, y acá tengo diferentes cantidades. Por ejemplo, me salgo un poco de la fórmula de la ecuación básica para poder explicarle algo básico en Excel. Si yo tengo, por ejemplo, 100 pesos, ¿sí? Tengo un producto X que sale 100 pesos. Y tengo diferentes cantidades, ¿sí? Tengo diferentes cajas por 5, 6, perdón, acá son cantidades. ¿Ven? Si yo lo dejo, me respeta el formato como yo toda la columna la dejé con el formato con pesos. Me respeto que toda la columna tenga el mismo formato. Pero yo acá, por ejemplo, les estoy hablando de cantidades. Cantidad, cantidad. Entonces, si yo les dejo el signo pesos, ¿está bien? No. Quiero que me lo cambie. Entonces lo vuelvo a apretar acá. ¿Sí? Como me dejo un formato general. Y, por ejemplo, le saco los decimales. Y ahí yo sé que estoy hablando de cantidad. ¿Sí? Acá me volvió a respetar el signo pesos porque yo no le cambié el formato. Si, por ejemplo, ustedes quieren que tengan este mismo formato, pueden ir inicio, vieron que acá está el pincelito, y eso solo copia el formato
en la celda que yo lo suelte. El pincelito se va a arrastrar hasta donde ustedes lo suelten, y digo acá. Y me volvió a cambiar el formato como el mismo que tenía en la celda C16. ¿A qué voy con esto? Agrego otra cantidad más, no sé, 15. Le vuelvo a cambiar el formato como más me gusta, así. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Si a mí me interesaría que todas estas cantidades se multipliquen por este valor, o sea que este valor va a ser el mismo, va a ser fijo para cada una de estas cantidades, de estas celdas, lo que hicimos recién, como verán, se arrastró de una celda hacia otra. También se arrastraron las celdas, no respetó ningún valor, no dejó fijo ningún valor. En este caso, es distinto porque yo quiero que este signo, este valor de pesos, me lo respete y me lo vaya cambiando de acuerdo a las cantidades. Entonces, la formulita la vamos a incorporar acá, en esta celda, por ejemplo, de acá al lado. Yo voy a empezar mi fórmula. ¿Se entiende, no? Con lo que quiero hacer, quiero multiplicar esta cantidad por este valor, esta cantidad por este valor, esta cantidad por este valor. Voy a hacer la misma fórmula para cada uno. Entonces, vamos a empezar con el signo igual. Lo puedo escribir, puedo poner C, C16, ¿sí? O puedo ir con el mouse por donde tengo el valor que quiero que me quede fijo. En este caso es la celda C14. ¿Estamos de acuerdo? Si yo lo dejo así, aprieto Enter para darle como que finalicé la fórmula. Aprieto Enter. ¿Ok? Si yo lo dejo así, miren qué pasa. Y lo voy a arrastrar, como indicó la compañera, de acá para abajo, o bien con Control C, hago un paréntesis. Lo que tiene Excel, que vos tenés la posibilidad de tener atajos con el teclado, como tenemos el Control C. Después podés usar también lo que son las funciones dentro de las barras de tareas. En este caso, copiar es esto que ven acá. ¿Ves? Ustedes se posicionan antes de hacer clic, le aparece la función que va a cumplir eso si lo usan. Entonces, si yo aprieto, salgo con Escape, no me interesa esa función, me confundí. Con el Escape salís de la fórmula, la indicación que le diste a Excel. Si yo aprieto acá, me va a hacer lo mismo. Entonces, si yo me voy para abajo, en la celda de abajo, y pongo pegar, ya les digo, con el iconito, o Control B, con su teclado, ¿qué pasó? La fórmula se arrastró. No me tomó como valor fijo los 100 pesos que yo quería que queden como valor fijo, como precio fijo para esa cantidad. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer, y volviendo para atrás, no sé si saben hacer esto, porque yo hice la formulita, y para poder ver lo que hay adentro y editar lo que hay adentro de una celda, o hacen doble clic sobre la celda, ahí ingresan adentro y decís, ay no, me confundí. Y cambian ustedes a mano la celda, o bien también lo que pueden hacer es función 2. Si hacen función 2, también ingresan el valor de la celda, por si quieren cambiar algo puntual que está dentro de esa celda, quieren editar algo puntual que está. Y si quieren salir, Escape. Volviendo para fijar una celda, lo que yo hago es volver a la fórmula inicial, a la cual voy a arrastrar, y como este valor es el que me quiero fijo, tanto a la columna, ¿sí? Tanto a la columna como a la fila, le voy a agregar el signo pesos. ¿Sí? Signo pesos, así. Y Enter. Aprieto Enter. Fíjense que el valor me respetó, me quedó igual. Y ahora sí, si copio esta fórmula y la arrastro para abajo, ¿por qué no? ¿No? C. Ah, C14. Perdón, chicos, es C14 el valor, que la celda que quiere quedar fija es C14. ¿Sí? No es la C15, si no me va a agarrar siempre al 5. O sea, la hizo bien, pero la celda que yo quiero que me quede fija es C14. Yo quiero que todas las cantidades me las multiplique por 100. Ahí va. Entonces, esta misma fórmula la voy a llevar para abajo. Si quiero ver
lo que hizo fue efectivamente lo que necesitaba, el 6 por el 100. ¿Se entendió? Sí, sí. Y si en el caso de que quieras que quede el resultado final, que por ejemplo el de arriba 500, que te quede el signo pesos como que dice producto X, ¿hay alguna forma también para hacerlo? Perdón, no entendí. ¿Cómo es? Repetime la pregunta. El resultado, que vos haces producto X por la cantidad que tenés, y querés hacerle esta fórmula que estamos haciendo ahora, pero que el resultado, cuando vos apretás Enter, que te aparezca, en vez de 500 solo, que te aparezca con el signo peso, que es en realidad lo que buscamos. Va. Ah, ok, perfecto, sí. Muy bien. Entonces, seguimos con el formato. Yo al mezclar cantidad por pesos, lo que se me va a convertir, estos valores, estos resultados, son pesos. Entonces, nos posicionamos en los valores que a mí me interesa, ¿sí? Y vamos al iconito donde me indica, ¿ves? Formato de número de contabilidad. Esto es lo que me va a dar el formato a mí de signo pesos o el signo o el valor que ustedes necesiten, ¿sí? Como son números redondos, pueden jugar con los decimales o sacar, eliminar los decimales, ¿sí? Ahora yo quiero saber la sumatoria de todas estas celdas. ¿Cómo hacía la sumatoria? Bueno, Excel nos permite o ingresarlo a mano, como lo estuvieron repasando recién, o ingresarlo a mano, o utilizar la función dentro de Ahí, Excel. perdón, interrumpo un minuto porque me tengo que retirar de la reunión. Sí. Bueno, espero que les haya servido y bueno, nos vemos la próxima clase. Un saludo a todos. Chau, Romy. Nos vemos. Bueno, les iba a dar el ejemplo, ya que estábamos dentro de Excel, de la sumatoria. Entonces, tenemos la posibilidad, como son pocos números, por ejemplo, de sumar uno por uno, celda por celda, más de 18 en mi caso, o sea, yo le estoy indicando las celdas donde yo tengo posicionados los números, ¿no? De 18 más de 17 más de 15. ¿Cuánto nos da? 2600. ¿Sí? Ahora bien, en fórmula podemos hacerlo. La pisamos, ponemos ingresar suma. Excel, como ya tiene predeterminadas las fórmulas, cuando vos empezás a escribir la fórmula en la cual estás haciendo, seguramente te va a dar muchas opciones en las cuales está la fórmula que vos vas a utilizar. Con lo cual, podés ir directamente a la fórmula, hacer doble clic, la que te da, y ahí ingresar arrastrando con el mouse todas las celdas y los campos que vos querés sumar, sin soltar, ¿sí? Una vez que pudiste agarrar todas las celdas, seleccionar todas las celdas que vos querés sumar en este caso, hacemos Enter, y nos da el mismo valor que de recién. Otra opción que ustedes tienen, si no quieren, por ejemplo... Profe, ¿lo puede hacer de vuelta, por favor? Sí, cómo no. ¿Vamos a borrarlo? Gracias. Por favor, sí, repasarlo de vuelta. Ahí. Vamos a borrarlo. Tenemos estos tres valores, ¿sí? Queremos sumarlo. Excel nos permite hacer varias opciones. En este caso vamos a hacer la opción de la fórmula suma, hacemos el signo igual, ponemos la palabra suma, como les explicaba, Excel ya te ofrece varias opciones de fórmula, la nuestra es básica, es la primera. Una de dos, o hacemos doble clic, o si no queremos hacer doble clic para no confundirnos, nosotros abrimos el paréntesis, ¿sí? Abrimos el paréntesis y seleccionamos con el mouse las celdas que nosotros queremos sumar. O bien escribimos, miren que si yo seleccionando con el mouse seleccioné esas tres celdas, miren lo que escribió Excel, de 16, 2 puntos, de 18, y cerramos paréntesis. Lo podemos escribir. Si yo lo escribiría, tendría que escribir lo mismo. Quiero sumar, a ver, ¿qué quiero sumar? Y de 16, de 17, 18. Como estamos dentro de una fórmula, ya no tenemos que hacer con más, como hicimos antes, sino con los 2 puntos. Lo podés escribir de 16, de 18. Yo ahí lo escribí y fue exactamente igual, ¿sí? El tema es que acá son pocos,
pocas celdas, cuando son muchos. Lo mismo, les voy a dar otra opción también, que capaz que cuando son muchos los números que tenés que sumar, y no querés estar seleccionando vos con el mouse o lo que sea, les voy a borrar lo que hicimos acá abajo. Te posicionás abajo de todo, de la celda donde tenés todos los valores en los cuales vos querés sumar, ¿me van siguiendo? En este caso, 19, estoy abajo de todos los números en los cuales yo quiero sumar, y acá Excel, en el simbolito de suma, si hacen clic, no es que se posicionaron acá abajo de los números que les interesan, en este simbolito, si hacen clic, de manera predeterminada, el Excel presupone que vos querés sumar todos esos valores que tenés arriba, todos esos valores seguidos que tenés arriba en esa columna, ¿sí? A ver, si lo miran exactamente, escribió lo mismo. Escribió lo mismo. La sumatoria. Gracias, lo entendí, muchas gracias. No, de nada. Me fui un poco de la fórmula de activo y pasivo porque, bueno, estaría bueno empezar a hacer un montón de ejercicios en los cuales me interesaría decir, bueno, ver si yo tengo caja, empecé con caja con un capital de 10.000, perdón, empecé con un capital social de 10.000, lo aporté en caja, ¿qué pasa si yo voy a la librería y gasto en gastos de librería, compro productos? Bueno, ahí es cuando empieza a jugar todo los tipos de resultados y las actividades, cuando empiezo a desarrollar el negocio dentro de mi empresa y empieza a surgir que esta ecuación contable básica se convierte en dinámica, ¿sí? Cuando empiezan a surgir los resultados, los aportes de los socios, o decidir un primer ejercicio con los resultados, hacer reservas, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo que también les puedo mencionar es, por ejemplo, cosas de formato, de poder ponerlo lindo. No sé, acá estuvimos viendo ecuación contable básica, esto que está acá lo quiero borrar, no me gusta, lo vamos a borrar. Si ustedes se posicionan dentro de esta hojita de inicio, acá tienen digamos, los iconitos donde tienen mayor accesibilidad y más van a utilizar dentro de la operatoria de Excel. Yo acá, por ejemplo, puse dentro de la fila 11, lo puse en rojo, no me gusta, acá donde está el baldecito, ustedes lo pueden despintar, ¿sí? Si quieren hacer un cuadrito, poner ejemplo ecuación contable básica, le quieren poner en negrita, acá está donde están los iconitos de negrita, cursiva, subrayado, ¿sí? Y ustedes le van dando el formato que necesitan y también depende de la información que están queriendo presentar. Si a esto le quieren hacer un cuadrito, pueden ir a las diferentes opciones que pueden tener dentro de acá donde están los bordes, y lo subrayan o lo ponen en negrita, por ejemplo, activo pasivo que está en negrita, que el control, si esto es un control que ustedes tienen, esté en verde, para que lo puedan ver, que realmente puedan respetar siempre ese mismo control, ¿sí? Bueno, básicamente entonces, como para terminar, y lo importante que hoy vimos es el tema de la partida doble, la ecuación contable básica en Excel, donde dijimos que los activos, y esto que les quede un poco, los activos tienen que ser igual a los pasivos y al patrimonio neto, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, los activos, y el pasivo y el patrimonio neto, ¿sí? En el cual todo lo que está en el activo es el debe, y todo lo que está en el pasivo y el patrimonio neto es el haber. Con esto quiero decir que si yo tengo de activo 10.000, bueno, no importa, todo lo que tenga en el pasivo y en el patrimonio neto tiene que ser 10.000, tiene que ser exactamente lo mismo. Y en el Excel lo podemos corroborar con la simple suma de esto, el activo tiene que ser igual al pasivo y el patrimonio neto. ¿Sí? En las próximas clases lo que vamos a ir haciendo son ejercicios y asientos y registros contables de cómo, por ejemplo, en un libro de podés llevar el registro, sabiendo
que todo tu debe tiene que ser todo tu igual al haber. Cómo podés ir haciendo los ingresos del debe y cómo podés ir haciendo los ingresos del haber. Y las distintas fórmulas, por ejemplo, si tengo que calcular devengamientos de intereses, de un préstamo, de un plazo fijo, ir haciendo los asientos correspondientes con las fórmulas que más nos convenga, con los formatos que ya pueden quedar preestablecidos, por ejemplo, para calcular el sueldo de un empleado, con las distintas fórmulas que podemos usar a lo largo de las clases para poder establecer las fórmulas básicas y lo que podemos implementar en Excel, que siempre va a ser, es una herramienta en la cual, si bien capaz que unos no lo utilizan muy contablemente, pero sí en la manera, desde lo administrativo, lo pueden usar y lo pueden utilizar, y las fórmulas van a ser siempre las mismas para lo que ustedes tengan que, digamos, tengan que usar o tengan que necesitar. Ahora voy a ver si tienen alguna pregunta puntual. Sí, tal cual. Si quieren el ejemplo también, ahí como explicó una compañera, si unos quieren fijar una celda, lo pueden hacer con F4. ¿Sí? Ustedes acá tienen sin fórmula de nada, y quiero esta misma fórmula arrastrarla para abajo. Si ustedes no le quieren poner el signo pesos, tienen que entrar a la fórmula, como les expliqué, con doble clic para editarla, seleccionar la celda que les interesa fijar, en este caso era nuestros 100 pesos C14, y si apretan, una vez que seleccionaron C14, ¿vieron cómo los pinté y cambió de color? Bueno, presionan función 4, y solo les va a poner los signos pesos, en la tanto en la celda, la fila como en la columna. Si hacen Enter, lo saca, y esto mismo lo vuelven a arrastrar para abajo. ¿Sí? Y volvemos a obtener los mismos valores. Gracias, Camila, dicen. Sí. Sí, vamos a ver un montón de ejemplos. Hoy fue básicamente la clase apuntado a lo teórico y poder dejarle conceptos contables básicos, porque vamos a empezar a hacer registro, vamos a empezar a hacer asientos contables, y entonces para eso necesitábamos un poco explicar que vamos a empezar a utilizar cuentas, por qué las ponemos del lado del debe, por qué del lado del haber. Entonces por eso hoy dimos una introducción contable básica, como para que las próximas clases les podemos introducirnos más en lo que sería el Excel, y no estar explicando y perdiendo tiempo capaz en lo que es una cuenta, o por qué utilizo caja, por qué utilizo el debe, por qué utilizo el haber. Pero sí vamos a usar más Excel. Voy a cerrar la pantallita, voy a volver, a ver. Y estaría bueno, si tienen alguna pregunta más que yo no haya visto, lo hacemos ahora. Sí, vamos a subir actividades, tal cual. Como les dije recién, hoy fue una primera clase más teórica y para repasar un poco los conceptos básicos, para que las próximas clases podamos implementarnos más en el Excel, ir haciendo prácticas y mostrando más lo que serían fórmulas, formatos y lo que puedan llegar a necesitar. Sí, vamos a hacer los cuadros de activos, pasivos, sí, también, sí, sí, sí. Sí, vamos a utilizar el Excel justamente porque la idea es que a ustedes les quede una herramienta donde puedan implementar y utilizar en lo que necesiten. ¿Sí? Hoy fue capaz que una simple visión de lo que era una hoja de cálculo, fórmulas básicas, y dar algunos formatos como negrita, color, o funciones básicas de suma, cortar, pegar también, pero a todo esto le vamos a ir dando formato y ir llevándolo e implementándolo en ejercicios concretos. Gráficos, depende, vamos a ir viendo, o sea, tal vez algunos recién empiezan con el Excel y capaz que gráficos es un montón, pero sí, si es posible y podemos llegar a ver gráficos, no hay problema. Por ejemplo, en los otros cursos pasó que
nos pedían en la fórmula buscar B y otros no tuvieron problema y la explicamos. O sea, eso lo van a ir también decidiendo un poco ustedes. Sí, va a haber evaluación final, pero y por clase también vamos a hacer unos cuestionarios y unas consultas más que nada de lo que vamos viendo. De todo lo que ustedes vayan consultando en Excel, también es importante para nosotros que hagan preguntas, que hagan la práctica junto con nosotros, así les van surgiendo dudas, porque como nosotros no estamos viendo lo que ustedes hacen, si nos quieren compartir, buenísimo, estaría bueno. Bueno, Silvio, vos querés decir algo más, porque capaz en las 8 y ya no sé si se corta. Hola. No, yo estoy, nada, agradecerles más que nada, y bueno, de que participen en el foro si quieren algo en particular para el próximo encuentro, que también lo comenten ahí. ¿Se escuchó bien, Cari? Sí, sí, y se preguntan cómo es el método de evaluación final. Vamos a hacer un cuestionario del mismo estilo de los que vamos haciendo en cada una de las clases, ¿no? Por eso, si ustedes van participando de la clase y van respondiendo los cuestionarios, no se deberían encontrar nada raro en el último cuestionario. ¿Está bien? O sea, si lo pueden ir llevando clase a clase y respondiendo los cuestionarios de ahí, con eso les va a ir dando la base como para responder el final. Buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, A gracias ustedes, a chicos. Buenas noches. Los encuentros van a ser todos los jueves de 18 a 20.